Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Permítanme Albornoz, quien ya está en el uso de la palabra. Esta exposición con algunas puntualizaciones. En el informe que fue remitido a usted, señor presidente, en la página 88 específicamente, en el tercer párrafo consta un texto relacionado con una contribución sobre bienes inmuebles existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales. Al respecto, algunos legisladores han presentado su preocupación con relación al mismo. Es así que me permito aclarar que consta en este informe esta opción de contribución porque en las sesiones de la comisión se realizaron aportes y solicitudes de varios asambleístas para que este concepto se incluya para la discusión y que sea debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Además, debo informar que el texto referido que consta en el informe tiene su origen en una redacción que remitió por escrito el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Asimismo, la asambleísta Doris Solís en el debate presentó. Y finalmente, también en el que consta, me refiero a la redacción, en el proyecto de ley presentado por la asambleísta Ana Belén Marín, que fue calificado por el CAL y remitido a la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo para que se fusione y sirva de insumo para este proyecto. Por otro lado, también debo aclarar que este concepto de contribución, como fue planteado en la comisión, nunca, jamás tuvo la intención de gravar el patrimonio de los ecuatorianos. Se refiere únicamente a los bienes inmuebles de sociedades residentes en paraísos fiscales. No debe darse otra interpretación, ni buscar otros alcances con otros fines. Además, es una propuesta de algunos asambleístas que puede ser acogida o rechazada, eliminada, modificada, reducida. Solo cuando el Pleno de la Asamblea Nacional vote en segundo debate, habrá una decisión sobre este tema y sobre todos los demás. Recordemos que la Comisión de Desarrollo Económico aprobó un informe que es insumo para este primer debate, con observaciones al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. No ha aprobado artículos, por eso ni se da lectura cuando el secretario presenta el proyecto y el informe. Peor haber aprobado contribuciones, porque simplemente no le correspondía. Esto en estricto cumplimiento al artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor presidente, es inadmisible, es ruin pretender engañar, confundir y desinformar a la ciudadanía con interpretaciones antojadizas y ajenas a la verdad. Más aún, en la delicada situación que vive el país, cuando se necesita unidad, responsabilidad, desprendimiento, solidaridad. No puede haber ni un minúsculo espacio para agendas políticas, peor, faltando a la verdad. Creo que era necesario hacer, señor presidente, estas puntualizaciones. Paso a continuación a compartir una presentación con el fin de poder guiar el debate. Un minuto, por favor. Allí, señor presidente, como usted bien lo puntualizó, estamos con una gran responsabilidad como Asamblea Nacional. Tenemos que cumplir nuestro rol frente a esta gravísima crisis Esteban que Albornoz. actualmente vivimos. Vamos a continuar en el detalle de este proyecto de ley. Atraviesa una crisis social. El 16 de abril del 2020, el presidente de la República presentó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional con la calidad de urgente en materia económica. El 18 de abril del 2020, el Consejo de Administración Legislativa califica y remite a la Comisión para su tratamiento. En forma inmediata fue convocada los miembros de la Comisión para tratar. En este proyecto se unificaron 7 iniciativas de ley presentadas por distintos asambleístas. 7 proyectos de ley que habían sido preparados con el fin de buscar, solucionar y apoyar para que este problema, para que esta situación complejísima pueda ser resuelta con el menor impacto para aquellos ciudadanos que menos tienen, para los más vulnerables. El 27 de abril se aprueba el informe para el primer debate del proyecto de ley que estamos el día de hoy
conociendo. Es importante dejar con claridad cuál es el objeto del proyecto de ley. Eso es fundamental. Establecer medidas de apoyo humanitario necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que permita generar ingresos para una adecuada implementación de planes y programas tendientes a mitigar los efectos adversos dentro del territorio ecuatoriano y fomenten la reactivación económica y productiva del país. Le hace salvar los empleos. Ese es el gran objetivo. El objetivo de este proyecto de ley está acotado. No vamos a pretender que con este proyecto de ley se puedan solucionar los problemas económicos que tiene el país. Ustedes conocen, pues, que dentro de este proyecto existen contribuciones. El objetivo, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, es que se recauden 1.400 millones de dólares. Y ustedes conocen que las necesidades que tiene el Ecuador superan los 10.000 millones de dólares. Es así que el Ejecutivo tiene el gran desafío de conseguir esos recursos para poder solucionar la grave crisis que afronta el país. Este proyecto de ley definitivamente está enfocado en superar la crisis sanitaria. Todos los recursos que sean necesarios para salud, para alimentación, todos los recursos necesarios para conservar y salvar el empleo. Esa es nuestra gran misión, este momento que estamos tratando este proyecto de ley. El contenido del proyecto que envió el Ejecutivo, ustedes conocen, 38 artículos, 5 disposiciones generales, disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tiene 5 capítulos que paso a describir a continuación. Primero, aspectos tributarios. Se plantea las contribuciones humanitarias temporales sobre los ingresos personales de las personas naturales. Contribuciones humanitarias sobre las utilidades de las sociedades. También consta, pues, medidas de bienestar social, entre esas, pues, la no suspensión de los derechos de estudiantes y la compensación para reducir las pensiones educativas, suspensión temporal de los desahucios en inclinato, no incremento de servicios básicos, prohibición de terminación de pólizas de salud, facilidades de pago a la seguridad social. Este es uno de los capítulos que plantea el proyecto y en esto nos enfocamos muchísimo los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo para incorporar nuevas medidas de solidaridad, nuevas medidas de compensación para buscar desahogar a los ciudadanos que atraviesan esta crisis. Si el Estado central tiene un gravísimo problema de liquidez, el sector productivo, las empresas también tienen un gravísimo problema de liquidez. También los ciudadanos tienen un gravísimo problema de liquidez, pero es necesario la solidaridad, ¿no es cierto?, para poder afrontar lo que estamos atravesando en el Ecuador y se atraviesa en el mundo. La recaudación esperada, como les comenté, pues bordea los 1.400 millones de dólares. También son objetivos del proyecto, como fue enviado por el Ejecutivo, crear una cuenta especial humanitaria que se alimenta de los recursos de las contribuciones y otras fuentes. Aquí, en el proyecto enviado por el Ejecutivo, no había una precisión con relación a cómo se va a presentar el destino de los fondos. Se hablaba que servirá para la prevención y mitigación del impacto económico y social, disminuir la vulnerabilidad ante emergencias sanitarias, reactivación económica, entre otras. Nosotros creemos que es fundamental y eso fue el gran consenso de la comisión, pues, de que tiene que quedar perfectamente definido cuál es el destino de los fondos, sobre todo tratándose de contribuciones de los trabajadores, de las empresas, del sector productivo. Este es un tema importante que fue tratado en la comisión. En el proyecto enviado por el Ejecutivo, pues también hay medidas para la sostenibilidad del empleo, acuerdos para modificar la relación laboral empleador-trabajador, acuerdo entre las partes, un contrato especial emergente, reducción emergente de jornadas laborales sin límite, vacaciones y adelantos por 2 años de estas vacaciones, mejor acceso al seguro de desempleo. Los conceptos también en uno de los capítulos del concordato preventivo y excepcional para buscar acuerdos, ¿no es cierto?, entre proveedores y acreedores. Se establece en el proyecto enviado por el Ejecutivo un procedimiento excepcional para establecer condiciones de reestructuración de obligaciones, el concurso preventivo, procedimiento especial para las rehabilitaciones. Aquí también hemos hecho aportes importantes con el debate que se dio y sobre todo con los aportes de los diferentes ciudadanos y actores que participaron en la comisión. Y finalmente hay las disposiciones generales, derogatorias y transitorias, reducción de sueldos de un porcentaje del 50% para el presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. Creemos que eso puede hacerse por un decreto ejecutivo. Extensión de la contribución al sector salud, educación, policía, fuerzas armadas. Reducción permanente de sueldos a funcionarios públicos de un 10%. Eliminación del aporte del 1 por 1000 al sector del turismo. Eliminar las asignaciones
para las elecciones del año 2021, en fin. Bien, creo que es importante y es un tema de mayor preocupación el tema de la contribución humanitaria, como consta en el proyecto enviado por el Ejecutivo sobre las utilidades de las sociedades. Un primer planteamiento, hay un rango, una base imponible superior al $1.000.000. Aquellas empresas que han tenido, o sociedades que han tenido utilidades sobre el $1.000.000, pues deberían contribuir. Esto significa que existiría un universo de 1.474 contribuyentes. ¿Sí? Se considera pues que el total de la recaudación sería alrededor de los $516 millones. Estas 1.474 sociedades aportarían pues este valor, y si revisamos cuántas sociedades funcionan en el país, estamos hablando de 119.000 sociedades, es decir que contribuirían el 1.2% de estas sociedades. También hay un dato importante que tenemos, pues que el 65% de estas sociedades se concentran en quienes tienen una utilidad mayor a los $10 millones. Me refiero a las 1.474 contribuyentes que si se aprueba, pues estarían en este rango. Es importante revisar la contribución humanitaria sobre los ingresos de personas naturales. Ustedes conocen pues que hay una contribución que se plantea para personas naturales con relación de dependencia y sin relación de dependencia. Vemos que en definitiva, pues, como plantea el Ejecutivo, que a partir de los $500 existiría una tabla progresiva de contribución. Se aspira, pues, con esta tabla recaudar alrededor de los $900 millones. ¿Sí? Del total de trabajadores, que entiendo supera los 4 millones de trabajadores, pues contribuirían en 1.327 trabajadores. Ese es lo que se plantea. Ustedes pueden observar los rangos de 500 a 600, existen 250.000 trabajadores, de 600 a 800, 300.000 trabajadores, en fin, y ven cómo aportarían, digamos, si se aprueba la propuesta enviada por el Ejecutivo. ¿Cuál es el tratamiento que hemos hecho en la comisión? Como les dije, se puso total énfasis en la gente, pensando, ¿no es cierto?, en que si se establecen unas contribuciones, tiene que haber compensaciones. Igual en el caso que se analizó, pues, con relación a las compañías, a las sociedades, a las empresas, que también deberían tener compensaciones por la situación que vive el país, ¿no? Bien, ¿qué se hizo en la comisión? La prioridad para escuchar a todos. Siempre quedarán alguien pendiente, pero lo importante. Tuvimos alrededor de 45 horas de sesiones de la comisión, 45 horas de comparecencias, de debates, de aportes. Sesiones realizadas, 10 sesiones en 9 días. Se han recibido 125 observaciones, documentos con observaciones, documentos extensos, muy bien elaborados, con planteamientos, con aportes, con el fin de enriquecer, mejorar este proyecto. Miren, participaron en las sesiones de la comisión 48 asambleístas en estos 9 días. Y hemos recibido cerca de 90 comparecencias, colectivos ciudadanos, trabajadores, representantes de las cámaras, abogados, expertos en economía, analistas económicos, en fin, representantes de la banca, en fin, se ha recibido, pues, con el fin de escuchar a todos y en función de eso tomar decisiones. Bien, se incorporó también proyectos de ley que fueron preparados por los asambleístas, que fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa, la preocupación que tenían los asambleístas. Primero, hay un proyecto que se presentó en forma conjunta a la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y una microempresa, dos proyectos presentados por el asambleísta Guillermo Celi, un proyecto presentado por la asambleísta Ana Belén Marín, 2 proyectos presentados por el asambleísta Vicente Tallano, 2 proyectos presentados por la asambleísta Elizabeth Cabezas. También presentaron proyectos de ley relacionados con la emergencia sanitaria de Pavel Muñoz, del asambleísta Fabricio Villamar, de la asambleísta Lourdes Cuesta y de Esteban Albornoz. ¿Quiénes presentaron observaciones y participaron en el pleno de la Asamblea Nacional? Me refiero a los diferentes asambleístas. Tenemos ahí la lista, ¿no? La lista, no sé si debo nombrar a todos, pero
quiero agradecer a todos los asambleístas que se interesaron por aportar proyectos importantes, proyectos fundamentales con relación a buscar mejorar este proyecto de ley de emergencia sanitaria. Además, hubo una muy buena participación, no solo de los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, sino de otros asambleístas que, sin ser parte de esta comisión, pues actuaron en la comisión y siempre tuvieron las puertas abiertas para ser escuchados. ¿Cuáles son las modificaciones y los análisis de las modificaciones propuestas en función del análisis presentado? Primero, en aspectos tributarios. Se plantea, ¿no es cierto?, subir el monto mínimo para la contribución de los trabajadores a 720. Aquí hay una lógica, pues. El costo de la canasta básica, pues, está alrededor de este valor. Y esto, además, pues, fue una iniciativa que presentaron los trabajadores, el Frente Unitario de Trabajadores. Qué importante, ¿no? Y qué mensaje que nos dan los trabajadores del país, de que ellos, conscientes de la realidad que tenemos en el país, conscientes de que tenemos un gravísimo problema de liquidez, que no se puede afrontar de forma inmediata a través de otras formas, consiguiendo, no sé, créditos con los multilaterales, eso toma su tiempo, en fin, son temas complejos. Y es la actitud y la posición de solidaridad que han tenido, ¿no es cierto?, el Frente Unitario de Trabajadores con relación a este tema. Y ellos plantean que debería ser a través o a partir de los $720, con una lógica clara, ¿no?, del costo de la canasta básica. Y eso, de alguna manera, pues, la mayoría de asambleístas de la comisión, pues, plantearon que podría ser un buen punto de partida para el análisis, ¿no? También definición precisa de ingresos netos de personas naturales. Como estaba planteado en el proyecto, pues no había una definición precisa sobre qué es los ingresos netos. Esto fundamentalmente también relacionado, si bien con los trabajadores que tienen relación de dependencia, pero fundamentalmente con aquellos trabajadores que no están en relación de dependencia. Aquí hay preocupación, yo creo que debemos afinar el debate con relación a las contribuciones también de los trabajadores que no están en relación de dependencia. Se establece, ¿no es cierto?, una posibilidad de crédito tributario de aquellos trabajadores y de aquellas empresas que contribuyan, que sean parte de esta contribución. Un crédito tributario que podría ser utilizado a partir del año 2022. En 5 años se proponía. Aquí también hay una propuesta interesante del asambleísta César Ron, de que nuevamente se entregue un pagaré para que pueda ser recuperado y que pueda ser transable. Otra propuesta importante que presentó el asambleísta Vilma Andrade con relación de entregar un bono. O sea, estos temas están en debate, pero qué importante, ¿no es cierto?, es de que debe buscarse elementos de compensación frente a las contribuciones. Otros asambleístas planteaban que si es que existen compensaciones con relación a este tema, como crédito tributario o bonos, pues perdería el sentido de la contribución humanitaria. Esto es lo que se ha planteado en el debate. Es decir, todo esto está abierto para escucharles el día de hoy, colegas asambleístas, y poder, ¿no es cierto?, con el concurso de todos ustedes, sacar un proyecto en beneficio del país. Se excluye en la definición de ingresos netos, pues, el 13º y el 14º sueldo, entre otras cosas. Medidas de bienestar social. Aquí sí se trabajó en forma muy responsable. Si hay contribuciones, tiene que haber compensaciones. Entonces, ahí se plantea, ¿no es cierto?, ya queda, digamos, en el proyecto el tema de la rebaja del 20% en pensiones educativas, como estuvo pensado. Creo que aquí debemos seguir debatiendo. No hay nada definido. Como ustedes saben, este es un informe no vinculante y más bien lo importante es de generar el debate con la información y el trabajo que ha hecho la comisión para poder seguir trabajando, por ejemplo, en el tema de las pensiones educativas de las entidades particulares de educación. Está claro, creemos que debe haber la suspensión del desahucio con excepciones a grupos de atención prioritaria. Está bien, ¿no es cierto?, que exista suspensiones del desahucio y que también exista acuerdos de pago, que eso es importante, que eso también se incorpora. Se incorpora rebajas temporales al servicio eléctrico, se incorpora la prohibición de terminación de las coberturas de pólizas de seguro, especialmente de salud, créditos al sector productivo. Este es un tema importante, con condiciones y plazos, que además debería ser la Junta de Regulación de Política Monetaria, reprogramación de obligaciones financieras en excepción. Este es un tema que se incorpora. Debe haber reprogramaciones frente, ¿no es cierto?, a los créditos que tienen los ciudadanos frente a entidades financieras y no financieras. Reprogramación con relación a las obligaciones en las tarjetas de crédito. Reprogramación
en relación con las entidades no financieras, reprogramación con el pago a los servicios públicos. Todo eso está incluido como, digamos, propuestas para que puedan seguir enriqueciendo este proyecto de ley. Con relación a las contribuciones humanitarias sobre ingresos de personas naturales, se plantea como un primer punto de partida, entendamos así, el valor de los $720. Yo aquí sí quiero volver a insistir, en la comisión no puede aprobar artículos, eso está claro, sino sí dar los elementos para la discusión. Y se plantea que podría ser un tema interesante partir ya ahora, ya desde los $720. ¿Qué significaría esto, este cambio? ¿No es cierto? El número de trabajadores que antes se planteaba que apostarían, si el límite es de $500, era de alrededor de los 1.300, perdón, de 1.300.000 trabajadores. Es decir, el 41% de los trabajadores tenían, ¿no es cierto?, que aportar. En este caso, pues ya se plantea pues un nuevo avance, digamos, si se aporta sobre los $720, ya quedaría en 866.000 trabajadores. Hay una reducción importante, 400.000, casi 500.000 trabajadores dejarían de aportar, es decir, solo el 26% de los trabajadores tendrían que aportar. 720, ¿no es cierto?, es un valor que todavía es mucho que pensar debido, pues, ¿no es cierto?, al alto costo de la vida, hay que analizar. Y esa es la importancia de este primer debate. La recaudación disminuiría de los $900 millones a $882 millones. Ese sería el impacto si es que se asume, ¿no es cierto?, esta posición ya en el segundo debate, y cuando tengamos que votar, ahí sí, ya los artículos respectivos. En la cuenta especial humanitaria hay aclaraciones que todas las contribuciones deben ir a esta cuenta, todas las contribuciones que se hagan, ¿no es cierto?, que están establecidas tanto a los trabajadores como a las empresas y sociedades, pues deberían pues ir a la cuenta. Hay una definición del destino de los recursos y se establece 3 temas. Los recursos por las contribuciones tienen que ir a salud, a alimentación y a recuperación productiva. Léase, y esto quiero insistir mucho, conservar los empleos, conservar los empleos. No se puede usar los recursos de esta cuenta y de estas contribuciones para pagar deuda externa. Y aquí hay un tema importante, ¿no es cierto?, la creación de créditos desde la Corporación Financiera Nacional y ayudas públicas para garantizar fuentes de trabajo con recursos de la cuenta especial. Con relación a apoyar la sostenibilidad del empleo, como lo plantea el proyecto original, pues hay algunas modificaciones, un contrato especial emergente por 2 años renovables, solo si es que hay un acuerdo entre las partes. Antes se planteaba un acuerdo de 2 años adicionales. El límite a la reducción de la jornada laboral, creemos que debe ponerse un límite a la posibilidad de reducir la jornada laboral a un 50%. Antes no estaba definido. Ustedes saben que si hay la reducción a la jornada laboral, entendemos que habría una reducción también de la remuneración y una reducción más allá de eso generaría gravísimos problemas. Lo importante, claro, con estas medidas es salvar el empleo, proteger al empleo. Cuidar es importante. Allí la exposición por parte del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Esteban Albornoz. En la última parte ha señalado que el destino de los recursos deben ir estrictamente a salud, alimentación, recuperación productiva, es decir, la conservación de empleo. Estos recursos no pueden estar destinados al pago de la deuda externa. Señaló además y fue insistente en que esta propuesta de los $720 es una propuesta que entraría ahora al debate para una definición. Seguimos, estamos atentos a la intervención del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, quien está haciendo una presentación de lo que fue el trabajo de la comisión. Entre otras cosas, señaló que tuvieron muchísimas presentaciones, alrededor de 90 personas, entre asambleístas, representantes de las cámaras, representantes de los trabajadores, que fueron los que participaron para alimentar también este proyecto de ley. De hecho, esta propuesta de que comience desde los $720 viene del sector de los trabajadores. Estábamos hablando, pues, que es fundamental el tema de
conservar, cuidar el empleo, tenemos que proteger al sector productivo. Yo decía que cuidar al sector productivo significa cuidar, ¿no es cierto?, al artesano, al emprendedor, a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, a la gran empresa. Creo que eso es fundamental. Se establece el límite al goce de vacaciones adelantadas. No se puede adelantar vacaciones por todo año. Eso creemos que no debe ser parte. Prioridad a trabajadores locales en contratación pública, es muy importante, y prioridad para también que todas las adquisiciones que hagan el Estado Central y las demás instituciones del Ecuador, pues sea a través de compras locales. También se plantea la estabilidad a los trabajadores de salud. El concordato preventivo excepcional, pues se hacen ajustes que mejoran la redacción y la definición de los acuerdos precontractuales, el concurso preventivo y las normas para la Junta de Acreedores. Ya con relación a las disposiciones reformatorias generales, derogatorias y transitorias, se incluye disposiciones reformatorias del Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público para definir las modalidades de teletrabajo. Creo que es un tema importante, legislar sobre el tema de las modalidades de trabajo. Se modifican las excepcionalidades de las contribuciones solidarias. El proyecto, en definitiva, aprobado para primer debate, digamos, si se puede existir, se plantea que podrían existir 46 artículos, 3 disposiciones reformatorias, una disposición derogatoria, 7 disposiciones generales, 8 disposiciones transitorias. Se plantean, ¿no es cierto?, 5 capítulos y modificar 3 cuerpos legales. Muchas gracias, estimados legisladores. Gracias, señor presidente. Yo quiero terminar esta presentación, pues primero agradeciendo a todos los actores que han sido parte de la construcción de este informe, agradecer muchísimo a los asambleístas que son miembros de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo, a todos los asambleístas que han sido parte de este trabajo. Ustedes vieron pues el trabajo importante que se ha cumplido. Debo nombrar también la asambleísta Carla Cadena, también presentó un aporte importante conjuntamente con la asambleísta, con otros asambleístas con relación a la estabilidad de los trabajadores. Pero también tengo que agradecer al equipo de trabajo que nos ha acompañado, los asesores y miembros de la Secretaría de la Comisión, que han estado pendientes. Ha sido un gran desafío frente a esta nueva forma de tener las sesiones virtuales. No es fácil coordinar, es complejo y es difícil, seguramente habrá mucho que corregir, pero siempre ha habido la mejor predisposición para hacer las cosas, para que todo lo que se ha propuesto pues en los diferentes debates de la comisión estén incluidos aquí. Yo les agradezco mucho, pues, y lo importante el día de hoy es escuchar para poderle dar al país una ley. No aprobar una ley es dar la espalda a los ecuatorianos, es dar la espalda al Ecuador cuando vivimos una crisis tan profunda y compleja. Muchas gracias, señor presidente. De la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Esteban